voy a hacer hoy es hablar en términos generales cuál es la situación de la migración internacional en el mundo. Nos vamos a enfocar a México y luego nos vamos finalmente a ver las respuestas que está dando el gobierno mexicano para la migración. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Tú crees que ya? Bueno, entra paulatinamente. Bueno. Para no retrasar, sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la migración internacional, que ya es un tema que vemos recurrentemente en los diarios, en el periódico, es un tema de la agenda nacional, no obstante no se le ha dado la importancia que tiene. A nivel internacional, esta migración corresponde a la quinta parte del desplazamiento humano en el mundo. Se calcula que hay alrededor de unos 214 millones de migrantes internacionales, pero los migrantes internos alcanzan la cifra aproximada de unos 740 millones. Internos son dentro de los límites de cada país. Entonces, no funciona la economía prácticamente de ningún país si no es con desplazamientos de personas de un centro a otro. Anteriormente se daba más del campo a la ciudad, es más ahora ciudad-ciudad. Estoy iniciando esto. Y predominan actualmente los patrones intrarregionales, es decir, se dan más dentro de cada región. Podemos hablar de una región que es Norteamérica, otra región es Europa, otra región es los países petroleros del Golfo, otra región es Sudamérica, mucho más pequeña, pero la es, y otra región sería Asia-Pacífico, que es enorme, con dos grandes polos, Japón, Australia, pero también está Malasia, Tailandia, donde expulsan, pero también incorporan muchos migrantes. Entonces, hoy en día, como dice ahí, predominan los patrones interregionales y el 60% de los flujos se da entre países desarrollados o entre países en vías de desarrollo. Solo el 37% se da de sur a norte, que es la idea general que se tenía, que los países pobres, se recuerdan este concepto muy agregado de sur-norte o norte-sur. Solo el 37% se da. Entonces esto confirma esta idea que les he expresado de que la migración forma parte de todos los procesos económicos. Se da sobre todo entre regiones. El actual escenario se ha diversificado a través de la feminización de los flujos, participación de menores y grupos vulnerables. Aquí hay que considerar que gran parte de la migración está compuesta por indocumentados. Entonces meteríamos vulnerables, menores, mujeres, gente mayor, pero también en un gran bloque serían los indocumentados. En los lugares de destino, los inmigrantes han incentivado el mercado laboral, definitivamente. Han colaborado a aumentar el ingreso per cápita, participan en el fondo que hay para las pensiones y se han beneficiado a sí mismos. Vemos, por ejemplo, el caso de los mexicanos, cómo han aumentado sus salarios, su salud, su educación, hay mayor participación cívica y una mayor autonomía en el caso de las mujeres migrantes. Pero no obstante estos beneficios, se ha visto opacado por los obstáculos a los que se enfrentan en los lugares de destino. Y es a donde vamos a ir ahora. Me voy a adelantar con unos mapas para luego regresar a esto. Aunque aquí es hasta 2005, claro que las proyecciones de los censos son quinquenales, o se pueden hacer proyecciones antes del levantamiento, pero el mapa de ICONAPO está hasta 2005. Vemos aquí el gran incremento que se da a partir de los 70s.
En los 70s todavía no se percataban en México que tantos migrantes se habían ido, y es cuando empieza a caer ya el modelo de sustitución de importaciones y las crisis económicas empiezan. El crecimiento brutal se va a dar a partir de 1990 y 2005, ¿no? Aquí es este pico, es tremendo. Es la pérdida neta anual de la población mexicana por la migración mexicana a Estados Unidos. Esto va del 60 al 2005. Veamos que en el 60 realmente podríamos hablar de 28,000 personas al año, cómo va subiendo. Ya para el año 96-2000 eran 360,000 en términos aproximados, desde luego. Del 2001 al 2005, 396, prácticamente 400,000. Luego va a subir como a 470. El dato oficial del último año de Fox fue un poco exagerado, hablaban de más de 500, justo cuando se estaba poniendo el muro. Se inflaban las cifras cuando no era lo conveniente hacerlo. La población nacida en otras regiones del mundo residente en Estados Unidos. Vemos ahí el gran impacto que tiene el mexicano. Cerca de 30 millones ya, juntando a la primera generación y los que están recién emigrados. Asiáticos es muy alto también, el resto de América con casi 15, Europa y Canadá en 12, Centroamérica 7.3 y el resto del mundo casi 10. De ahí vemos también, con este gran volumen, ¿por qué la reacción tan exagerada de xenofobia y discriminación con los mexicanos? Es un número que resulta exagerado para ver. Aquí vale la pena comentar. Hacia principios del siglo pasado, por ahí del año del 1913-14, el porcentaje de población extranjera en Estados Unidos había llegado al 15%. Y la reacción fue en contra de esta población que sentían que invadían las comunidades. Y van a presionar al gobierno para bloquear las cuotas de entrada. Y de hecho, a partir de, bueno, y sobre todo con la crisis del 29, pero a partir del 25 se va a cortar y se abre hasta el 65. Actualmente, 13% de la población en Estados Unidos es inmigrante. Entonces, volvemos a ver una situación de una reacción en contra de una parte de la población que la sienten ajena, ¿no? Simplemente es un dato para poder ver. Esta es la población nacida en México y de origen mexicano residente en Estados Unidos. La de origen mexicano es la roja y la nacida en México es la azul. La que está abajo es menor desde luego, pero recuerden que casi de los 11 millones que se señalan aquí, cerca de la mitad son indocumentados. Esto es de la población, distribución porcentual de la población nacida en México que reside en Estados Unidos por región de nacimiento. Lo que le llaman la tradicional es la región que lleva más de un siglo emigrando. Es donde los acuerdos de braceros y la construcción del ferrocarril seguían la ruta del tren, y aquí es donde la gran programa de los reclutadores venían por ellos. El norte realmente va y viene. El norte va y viene y con poca tradición y organización, porque regresaban era mucho más fácil. Sin embargo, bueno, ahora ya vemos una enorme cantidad, 22%, pero esta sigue siendo. La región centro y suroeste es una región relativamente nueva, lleva menos de una década, con pocas redes, en el peor momento y con poca experiencia, y la población con nivel de educación más bajo. Entonces están emigrando en las peores condiciones, en el peor momento, y es a donde vemos la mayoría de las muertes por el cruce en Arizona. Aquí igual se ve en el mapa los grados de intensidad migratoria. Los estudios del Consejo Nacional de Población señalan que prácticamente no hay lugar en la República donde no haya un migrante, pero sí los niveles son grandes. Hay nivel muy alto, es decir, más del cerca del 50% ha emigrado. El nulo cuesta trabajo encontrar pedacitos blancos aquí, que es en la República de Yucatán. De hecho, los yucatecos están emigrando ahora a Quintana Roo.
En Mérida se está viendo mucha gente de Chiapas que está llegando y ellos, bueno, no van a Estados Unidos en estos municipios, pero sí van a trabajar a la zona del Caribe. Y por acá también vemos algunos puntitos. Pero vemos que realmente el país está vaciándose hacia el norte. Aquí vemos con estos mapas hacia dónde se están yendo, a dónde se han distribuido. Son los flujos, es lo que se llaman los flujos. La parte tradicional fue esta, vean el grueso de la flecha, fue hacia California, Texas, Chicago, que era la industria, y luego se han ido hacia el este, Nueva York, Nueva Jersey, la región tradicional. Los del norte tienen esta, pero generalmente es un delta, sigue siendo un delta. Es decir, las redes sirven para llamar, ayudar a encontrar empleo. Y aquí vemos la del sureste, es mucho más pequeña esta, pero es más gruesa la que sigue el Golfo. Lo cual son las rutas que siguen tradicionalmente los migrantes. Población indocumentada residente. Es lo que les comentaba hace un momento, donde México tiene un enorme. Entonces somos muy visibles allá, muy visible la población mexicana, y eso va a explicar. Y además con un nivel educativo más bajo que el resto. Aquí está el porcentaje de inmigrantes indocumentados respecto al total. Y los migrantes temporales sin documentos para ingresar en Estados Unidos en el periodo de 93-97, 98-2001 y 2001-2005. Vean cómo ha ido creciendo. Esto es lo que representa en la población económicamente activa respecto a la población económica activa total residente en Estados Unidos. Los mexicanos son el 2.9 y ahora en el 2000 o lo más reciente el 4.6. Posiblemente esto esté ahorita como en el 4 con las deportaciones que han habido. Aquí vemos en qué se ocupan. Se ocupan, bueno, básicamente transporte y producción, limpieza y mantenimiento, los servicios, construcción, que ahí explica el por qué estos han sufrido más en la crisis. La construcción se vino para abajo, esto ha reducido enormemente, esto sí se mantiene, este rubro de limpieza y mantenimiento sí se ha mantenido. Esto ha bajado, los profesionales es muy pequeñita, también ha bajado, y esta igualmente ha disminuido. Entonces, esta idea tradicional de que iban al campo, aquí vemos que se siguen yendo, pero es un porcentaje muy menor. Pero prácticamente dependen de la mano de obra mexicana en el sur de los Estados Unidos, la agricultura. Toda la agricultura que alimenta al país y para exportación depende de la mano de obra mexicana. Aquí vemos lo que representa la fuerza laboral respecto a la fuerza total. Lo que les comentaba, vemos en el anterior donde cultivo y pesca es muy pequeña, sin embargo aquí la mexicana está representando una enorme proporción de la mano de obra que se emplea allá. Igual en limpieza y mantenimiento. Digo, es según lo vean a donde las gráficas van a variar. Bueno. Los impactos que ha tenido la migración, la recesión económica en la migración han sido, como sabemos todos, muy negativos, principalmente en las tendencias de los flujos migratorios y las remesas. Además del muro y de todas las formas que se tienen para detener en la frontera, que sí se ha incrementado, y el aumento de la patrulla fronteriza, es básicamente la recesión económica lo que ha hecho disminuir el cruce. Los flujos migratorios en todo el mundo dependen de los procesos sociales y políticos, tanto de los países de origen como de los destinos. Y yo añadiría ahí también que son las políticas migratorias las que van a definir qué tipo de flujos se están dando. Es decir, una política muy restrictiva va a generar flujos de indocumentados. Una política de promoción de la migración, como el caso de Filipinas, donde hay un departamento y hay una política estatal para que se vayan. Hay un exceso de población en Filipinas, la economía es muy débil,
y se les prepara y se les entrena para irse. Entonces hay acuerdos por tipos de profesiones o de oficios, y eso es lo que me refiero a la política migratoria, en el caso, por ejemplo, de Filipinas, va a determinar cómo van a ser los flujos y hacia dónde van, por lo que ahí vemos el caso de un país emisor o un país de origen que va a determinar cómo se va a dar este tipo de flujo. Vemos también que a pesar de que la intención de migrar ha sido muy alta, la migración en números netos se ha reducido considerablemente debido a la crisis, a eso me refiero. En el corredor migratorio México-Estados Unidos, aquí falta un poco comas y los espacios están mal, pero dice la migración era de 653,000 para el periodo 2004-2005, baja 500,000 en el 2007, y en el último año, si tomamos marzo a marzo, es de 175,000. Son números aproximados desde luego, pero sí nos indica... ahora, ¿qué es lo que hace que se detenga esta migración? Básicamente son los contactos personales. Hay mucha llamada por teléfono donde avisan a los amigos, a los familiares, no te vengas, no hay chamba, ¿no? Entonces realmente la crisis lo que está haciendo. De acuerdo al Pew Research Center, en una encuesta que se realizó en septiembre de este año, 4 de cada 10 mexicanos dijeron conocer a una persona que migró a Estados Unidos y que regresó a México por falta de trabajo. La desaceleración de los flujos migratorios también se ha observado en Europa y en los países asiáticos. Alrededor de 700,000 migrantes procedentes de Europa del Este que llegaron a Gran Bretaña después de 2004 han regresado a sus países de origen. En España, que era el principal destino migratorio en Europa, se registró un 25% menos de arribo respecto a 2007. España acaba de sacar otra reforma a su ley de extranjería, donde se pone mucho más duro para los migrantes, sobre todo indocumentados. El tiempo que estaban en los aseguramientos o centros de detención era bastante largo mientras podían solicitar asilo, y lo han cortado. O sea, van 8 reformas a la ley de extranjería en España. Sin embargo, no ha habido un retorno masivo de migrantes. Es decir, no es la misma situación que se presentó en el 29. En el 29, más de la mitad de los mexicanos que habían en Estados Unidos fueron expulsados. O sea, 400,000. La población mexicana andaba por 30 millones. Y expulsan a 400,000 de allá, no queda ni la mitad de lo que había. Es un proceso que dura como 3 años. El gobierno mexicano hizo algunos intentos para que se reincorporaran, no funcionó, la mayoría volvió a regresar. Entonces, se esperaba que con esta crisis se diera un retorno masivo, y no estaba preparado ningún país para eso, sin embargo no se ha dado. ¿Qué ha pasado entonces? Se ha visto que los migrantes han preferido cambiar de empleo, o sea, si el concepto de flexibilización se puede aplicar, están tomando 2 o 3 turnos de trabajo. Los cónsules hablan que es muy impresionante lo que están haciendo, porque dejan de rentar muchas viviendas y rentan una sola, y se ponen de acuerdo 20 o 15, los que quepan, y empiezan a chambear como pueden. Western Union ha visto bajar las remesas, el número de envíos ha bajado y calculan que les ha disminuido como un 10%, pero lo que vemos es que están haciendo una serie de sacrificios, básicamente porque es muy difícil volver a cruzar. Es decir, la política restrictiva que yo mencioné hace un momento, cómo las políticas migratorias definen qué tipo de flujos hay. Es decir, si se va a dar cabida únicamente a la migración calificada, y si pongo mucha restricción, voy a tener migración indocumentada. Eso no hay de otra. Pero como es muy difícil volver a cruzar, prefieren quedarse allá. Entonces, esta idea que teníamos, como ocurrió en el 29, que iba a haber una gran migración de retorno, no ha sido tal. O sea, sí han regresado, se han expulsado más de 1 millón, pero recuerden que hay 11 millones de mexicanos allá, ¿no? Nacidos en México.
Uno de los factores que parece influir en este patrón es la dificultad de regresar, como les comentaba, ¿no? Pues aquí está la disminución de las remesas. El último dato de remesas en México es que ha bajado 17%. Esto es realmente un impacto muy fuerte. No obstante, el dólar está en 13.30 y pueden tener un poquitito más de dinero en casa. Son menos los hogares que están recibiendo remesas. O lo que mandaban que en promedio son entre 200 y 300 dólares, pues ahora andará por 100, 150, ¿no? Aquí también vale la pena mencionar que lo que han hecho los migrantes es menor la disminución en el caso de las remesas de dinero de migrantes de lo que han experimentado los flujos privados. ¿Por qué? Porque responde a dos dinámicas distintas, ¿no? El flujo privado es más de negocios, de inversión, y el otro es manutención, el otro es sobrevivencia, es parte del salario, ¿no? Además de que hemos visto restricción de los mercados laborales, también han disminuido los permisos laborales para extranjeros. Y las políticas migratorias se han vuelto más restrictivas en todo el mundo, que es la parte que vamos a tratar ahora. Esto ha sido el caso de Malasia, Tailandia, Rusia, Reino Unido, sin la S, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá y otros. La idea es volverse mucho más restrictiva. La crisis económica también ha llevado a polarizar visiones de la migración, porque en la actualidad el fenómeno migratorio ha dejado de ser percibido como un factor potencial de desarrollo. Y lo es, o sea, se ha tendido a criminalizar la imagen del migrante, la discriminación es brutal. Y yo estoy esperando el día en que la crisis empiece a ceder, la economía empiece a crecer y empiecen a buscar migrantes, empiecen a volver a ser muy positivos y bienvenidos. El patrón general de políticas migratorias que se registra hasta ahora, lejos de que se propicien nuevos enfoques para la administración de flujos migratorios, han acentuado las tendencias a implementar más de lo mismo. Les comentaba yo el caso de España, 8 reformas a la ley de extranjería, como se le llama ya, y es en el sentido de ir apretando, haciendo más duro, que no lleguen más, a aumentar los castigos, las multas. Es decir, no se ve aún una forma de tratar de detener, hacer políticas de cooperación, ver otros mecanismos o dar plazos para poder manejarlo de otra forma, administrarla de otra forma. Bueno, esto nos va a llevar, ya no está ahí, ya lo podemos apagar. ¿Dónde está Mar? Sí. Ok. La situación actual que hay en el mundo está muy vigilada por la Organización Internacional de las Migraciones. Está presente en más de 150 países y la intención es tratar de hacer una gestión mucho más, tratar de hacer una gestión mucho más civilizada y un manejo mejor. Uno de los temas importantes en migración, en seminarios, en estudios, es cómo manejar la migración, cómo hacerla más eficiente, cómo tener mejor gobierno o gobernanza inclusive en las zonas fronterizas. Que eso es lo que, o sea, no es un mal, no es un bien en sí, es necesaria, es parte de la dinámica de la producción económica, la migración. Y la tendencia que vemos ahora es, aún en la migración calificada, que es la que es más bienvenida, y que tiene que ver también con los cambios en la forma de producción. O sea, Estados Unidos ya no requiere tanto la mano de obra en la industria, ya la industria está fuera de Estados Unidos. Sí la requiere en agricultura y servicios, construcción, pero no en industria. La mano de obra industrial está en otros lados. Se requiere conocimientos, se requieren los talentos y es la población calificada la que es buscada. Pero aún ahí se ha reducido. Toda la parte financiera, lo sabemos. Buena parte está desempleada. Están tratando de buscar cómo se pueden colocar. Sin embargo,
siempre va a ser necesaria. Es necesaria en algunos sectores ahora. Conocemos estas películas y estos intentos que se han hecho de Un Día Sin Mexicanos. Y vuelvo a repetir, la industria agrícola en Estados Unidos no funciona sin mexicanos. Ellos necesitan a los mexicanos. Y se hace de una manera bastante irregular, porque las cuotas que hay de trabajadores agrícolas no se cumplen ni la tercera parte. ¿Por qué? Porque hay que hacer contrato, hay que pagar transporte y no lo quieren hacer los empleadores. Entonces se van por la vía indocumentada en la actualidad. Y es ahí donde hay que poner más atención, donde deben de haber más tipo de acuerdos bilaterales, presionar para que los haya, para que haya una mejor gobernanza de esto. ¿Qué está haciendo México? En México durante mucho tiempo se ha criticado que no ha habido una política migratoria. Y en efecto no ha sido explícita. Es muy reciente cuando México empieza a ver los 3 procesos migratorios. Realmente era un país de migración, y es un país de migración en gran medida. Y salvo contadas situaciones en donde recibió inmigrantes, y fue inmigración calificada, pero también migración no calificada, en el caso del refugio centroamericano, y los que no alcanzaron el estatus de refugio y se fueron colando y filtrando hacia los pueblos y las ciudades, que fue el caso de los centroamericanos en la guerra devastadora que hubo en Guatemala y El Salvador. Los casos de inmigración han sido muy escasos. Ayer, a propósito, hubo un programa muy interesante en Canal 11 de la Guerra Desconocida, no sé si alguien lo vio, ¿verdad? Muy interesante. Es un reportaje durante la Segunda Guerra Mundial, cómo el gobierno mexicano, en alianza con Estados Unidos, van a considerar a las comunidades étnicas, alemana, japonesa, nada más, ¿verdad? Nada más. Y la italiana, claro. Hay muy poquitos, había italiano. No sé dónde estaban, en Michoacán, ¿o dónde estaban? Del lado de Veracruz. En Veracruz, los italianos. Otros estaban en Guadalajara, estaban en el sur, los alemanes, pero además alemanes que habían emigrado décadas antes de la guerra. Y los confinan, van por ellos, los sacan de su lugar de vida, ¿no? Y los traen a la Ciudad de México. Y otros van a una cárcel en Veracruz. A otros los pasan a Islas Marías. Y ahí pasan años. Aun cuando acaba ya la guerra, ellos tardan en regresar. Y, bueno, y típico, ¿no? Ya han sido saqueadas, vendidas. Inclusive señalaban el caso del club alemán, que fue tomado por los hermanos de Ávila Camacho como propiedad privada. Es decir, hablan muy bien de la población mexicana y muy mal de las autoridades. Fue interesante porque son documentales que por lo general uno no ve, forman parte de la historia de la migración, y esto ocurrió hace 70 años, ¿no? Pero fue interesante. En fin, a México se le ha acusado de no tener una política migratoria. Sí ha tenido políticas de población, y la actitud del gobierno mexicano desde los años más o menos 20 después de la revolución fue detener a la población. Aunque nos llame la atención esto, así fue. ¿Por qué? Porque el país estaba despoblado y la atracción de irse a Estados Unidos era enorme. Y había acuerdos con los gobiernos, aunque los gobiernos actuaban cada uno por su cuenta, y fue básicamente la Iglesia Católica la que insistía en que no se fuera. Primero porque abandonaban a las familias, dejaban las comunidades despobladas y adquirían valores perniciosos, ¿sí? Valores que no eran recomendables aquí. El gobierno mexicano seguía un poco esta línea. Llegó inclusive a haber un momento donde mandaron a la guardia a la frontera para detener e impedir que se fueran, que cruzaran. Detenían en los trenes, les prohibían que les vendieran boletos para irse, porque México requería poblarse. Entonces durante mucho tiempo hubo esto. Se dieron cuenta, primero la iglesia y luego siguió el gobierno, que era imposible detenerlos. Entonces mejor asistirlos. Finalmente los 70s y 80 fueron ignorados. El problema se cedía a los norteamericanos. No hubo realmente ninguna definición ni interés.
Hasta ya entrado los años 90, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, empiezan a ver que la población allá es mayoritaria. Ya no Salinas no le dio importancia a los mexicanos allá. El nivel de lobby que se hacía para el TLC era entre el Congreso y los grandes capitales. Pero Zedillo, sin embargo, se creó un programa de atención a las comunidades, irse acercando a ellas, que odiaban por lo general al gobierno mexicano, todo lo que tuviera que ver con gobierno mexicano. Eso explica el temor que se tenía con el voto. Se da la reforma a la ley de la doble nacionalidad porque empiezan a haber reformas a la ley migratoria en Estados Unidos que vulneran los derechos de los inmigrantes, aún de los ya naturalizados. Y se ve una forma de protegerlos, de proteger su patrimonio, que puedan tener el acceso a la doble ciudadanía. Y sobre todo los hijos, que puedan regresar y tener propiedades aquí o tener una forma de compensar lo que están perdiendo allá. Y de hecho, derechos humanos se empiezan a perder para el resto de la ciudadanía a partir de los años 96. En el 94 se va extendiendo el muro y luego viene la discusión del voto en el exterior, que fue un gran sainete que terminó en algo muy reducido, porque pusieron muchas trabas. Estados Unidos no permitió en ese momento que se pudiera enviar por correo con porte pagado de México, entonces había que pagarlo, fue complicado, y finalmente el gran temor que se tenía en el Congreso, sobre todo de parte del PRI, se esfumó. A partir de ahí dejaron de tener importancia los migrantes en el Congreso. No obstante, empiezan a entrar en el Congreso, en la pasada y antepasada legislatura, algunos exmigrantes que empiezan a dar un poco importancia a que haya asuntos de migración. Actualmente creo que sí está ya más metido el tema, tanto diputados y senadores que aunque en México no hay reelección, ya saben que brincan de un lado a otro y se quedan ahí muchos años y pasan los gobiernos y seguimos viendo las mismas caras. Ya el tema migratorio en las comisiones de migración y fronteras empieza a ser ya entendido la importancia que tiene y lo que se puede hacer a favor de ellos. Entonces, no hubo realmente una política migratoria, pero sí le empezó a haber de un mayor control para la inmigración y la inmigración de tránsito. La inmigración, están creciendo los números de los inmigrantes, se quedan a trabajar. Se ha hecho algo muy importante en Frontera Sur, que ha sido dar visas para trabajo temporal, para que puedan trabajar en cualquiera de los 4 estados fronterizos. Se han repartido a la fecha unas 17,000 visas. Y un poco la idea, yo creo que tiene Calderón, es hay que hacer reformas para que el país sea más moderno. La migratoria será una que harán, quizás, ¿no? O reforma a la ley migratoria. Segundo, vamos a mostrar que sí se puede hacer a la pequeña escala que es Frontera Sur, para ver si convencemos a los americanos que se pueda hacer en Frontera Norte. Uno de los puntos, si acuerdan, de la enchilada completa era que hubiera libertad para moverse en el empleo, es decir, que no tengan la visa de trabajo agrícola para determinada empresa nada más, y si no funciona ahí, van de regreso. Eso no es funcional, es bastante ridículo. Sin embargo, difícilmente eso va a cambiar en Estados Unidos, porque el tema de la seguridad está cruzado con la inmigración. Entonces, de parte de México, no compran esta idea de que la seguridad nacional tiene que ver con la inmigración y migración de tránsito. Afortunadamente, eso se ha avanzado. Se insiste que la seguridad es seguridad pública, no nacional. Entonces, lo que se tiene que vigilar es la seguridad pública en los lugares de cruce, en las zonas fronterizas, pero no es una cuestión de seguridad nacional. Sí lo es tráfico de armas, obviamente, sí lo es narcotráfico y crimen organizado, trata, tráfico, y sobre eso se ha avanzado ya en la legislación. Ya hay una ley contra la trata, ya hay un reglamento para lo de la trata, empezamos a ver ya noticias donde es muy difícil llegar a estos lugares donde se cometen estos delitos, pero empezamos a ver un poco más que antes. En el caso de la migración, lo que se ha hecho es estas visas de trabajo temporal,
donde hay flexibilidad para el que la tiene, claro, es a petición de alguna empresa, pero tiene la libertad de moverse en cualquiera de los 4 estados fronterizos. Y también la del trabajo para el visitante, que son las familias que compran. Recuerden que nos ven como gran país en el sur. Sobre todo en Belice compran todo en México, y de Guatemala vienen también a comprar y a conseguir trabajo. Se ha visto que la circularidad es importante. Entonces, la idea que ha habido, y creo que es muy bien, lo han logrado en buena medida, es mantener la circularidad en el sur. Entonces, no hay realmente todavía una política hacia la inmigración, salvo la de atención pero no hay un registro, no hay compromisos más serios, y tampoco los hay porque no hay un acuerdo con Estados Unidos, y difícilmente lo va a hacer. Recordemos que la reforma migratoria, si es que la llega a ver el año próximo en Estados Unidos, es una cuestión netamente interna. Sin embargo, México puede hacer algo de lobby. Eso le toca al embajador, le toca al lobista, si es que los van a poner, para que sea un poco más flexible y que favorezca un poco a los mexicanos. Y sería idóneo acuerdos a nivel de la franja fronteriza, pero se ve muy lejano en esto. Bueno, ¿qué otra cosa se está haciendo en México? Se va a presentar, una de las peticiones que hacíamos los que estudiamos estos temas es que debería de haber una institución que se encargara de la migración. Sabíamos que tenía que estar ligada a gobernación, porque tradicionalmente ha sido, y el Instituto Nacional de Migración, que era realmente un instituto al cual tenía muy poco presupuesto, no se le daba mayor importancia, empieza a dársele y parece que será la entidad que sería encargada de delinear una política migratoria. Se va a presentar a la nueva legislatura, posiblemente a principios del año próximo, un anteproyecto de ley migratoria. Y sobre eso les voy a comentar. La ley que rige actualmente es la Ley General de Población de 1974. Bueno, es una ley que obviamente es obsoleta. ¿Por qué? Porque fue hecha en otra situación. Una situación de Guerra Fría, una situación donde hay mucho elemento racista, discriminatorio, se está viviendo la Guerra Fría y por lo tanto el extranjero de muchas regiones y países es sospechoso, ¿no? Hay toda esta idea. Es racista, xenofóbica, le da un enorme privilegio a la autoridad y un gran margen de discreción a las autoridades. No consigna derechos y libertades a los migrantes y no garantiza un efectivo respeto a sus derechos humanos. Tampoco establece obligaciones a las autoridades que están involucradas en el tema migratorio. En el tema migratorio atraviesa muchos, es transversal, tiene que ver con economía, con trabajo, con educación, con salud. No es nada más el cruce o la internación al país, está viendo una serie se cruza con otras secretarías y otro tipo de funciones. Y en esta ley está ignorado esto, ¿no? Es simplemente una ley donde está hablando más sobre la migración interna es una ley que dice que el mexicano solo puede salir, el derecho a emigrar, que es un derecho falso. O sea, no existe el derecho a emigrar, por favor, ¿no? Pero se habla mucho en México del derecho a emigrar. Tienes el derecho de desplazarte adentro de tu país y puedes salir de tu país siempre y cuando lo hagas por los puntos de salida y llegues por los puntos de entrada, es decir, puertos, garitas, aeropuertos, en fin. Pero solo vas a poder salir si tienes el permiso del otro país a donde vas. Por eso es falso el derecho a emigrar. O sea, es a medias, es una verdad a medias, ¿no? Se está viendo esto, se está revisando y se están poniendo estas condiciones, bueno, siempre y cuando exista una visa, y la visa es simplemente llegar al puerto de entrada. Una visa no es el permiso para entrar. Tú con tu visa llegas a un país y te pueden detener en el aeropuerto y dicen no entras. ¿Y por qué? Bueno, pues habrá que averiguar por qué no te dejan entrar. La visa no es el permiso de internarte.
es simplemente el documento para presentarte en el punto de internación. Y ahí pueden pasar otras cosas. Entonces, esta ley tampoco regula la migración de una forma integral. No se ve el origen, destino, porque no había esta idea en el 74. O sea, la visión de la migración no era verla en esta forma, de dónde vienen, cómo vienen, por dónde van, el nivel de desarrollo de las personas que migran, es decir, la película más o menos completa de todo el proceso migratorio no se le concebía como tal, simplemente eran números estadísticos de quién sale, y se veía en los récords si eran gente del bloque del este o bloque del oeste, no era lo que se veía. Entonces, actualmente realmente se ve un cambio de mentalidad, donde se ve la migración de una forma. ¿Por qué? Porque ya México ha experimentado los 3 procesos migratorios, han madurado suficientemente bien como para poderlos entender mejor. Está el tema de los derechos humanos, esto no se mencionaba, es un tema bastante nuevo en México, donde estamos empezando a digerir que hay derechos humanos y que hay que respetarlos. Se está viendo la seguridad como una cuestión de orden y respeto a la legalidad, no como la parte amenazante a la seguridad nacional, que es el caso de Estados Unidos y de algunos países europeos que han sufrido los atentados terroristas y por lo tanto ven en cualquier migrante una posibilidad de un ataque. Se quiere congruencia en exigirlo el mismo trato a los mexicanos en el exterior y hacer mucho más fácil la entrada, la estancia y las salidas, y viéndolo que la inmigración en México ayuda al desarrollo económico. Es decir, hay un cambio de visión importante donde se pretende que ya no les van a hacer la vida de cuadritos, inclusive a nuestros estudiantes, aquí tenemos algunos que han sufrido todavía, a los trabajadores, a los funcionarios de migración, porque existe esta idea de que el extranjero, sea que sea, del color que sea y de donde sea, hay que tratarlo mal, hay que hacerle la vida difícil. Bueno, eso se pretende cambiar. Hay que ver ya los mecanismos para la aplicación, cómo va a ser esto, ¿no? México además está obligado, porque firmó en 91 y se ratificó en el 2003 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ahí se reconoce el derecho a la unidad familiar, a la reunificación familiar, o que la familia no pueda ser dispersa o dispersada. México pugnó durante muchos años para juntar más de 20 países, que era el requisito para que esto pasara ya en Naciones Unidas como una convención. Finalmente firmaron 34 y ningún país de recepción la firmó y ni la va a firmar. Sin embargo, México está obligado, al haber firmado y promovido esto, a aplicarla dentro de casa. Entonces esto es una garantía que se les da en el sentido de que debe dado que lo ha ratificado. En la ley actual queda a discreción de la autoridad autorizar la internación de los familiares. La ley obsoleta que les digo del 74, que es la vigente. Esto debe de cambiar. Hay criterios muy restrictivos, discriminatorios y discrecionales. El artículo 37 de la Ley General de Población dice que se podrá negar a los extranjeros la entrada al país si el extranjero se estima lesivo para los intereses económicos de los nacionales. Entonces imagínense la palabra lo veo lesivo, no me gustó. Entonces el funcionario que está en migración dice no entra. ¿Por qué? Porque no me gustó, no me parece bien. Entonces eso no puede ser. Si hay alguna orden de aprehensión contra el individuo, de acuerdo, pero no nada más porque está vestido de punk, ¿verdad? La Ley General de Población establece la calidad migratoria de no migrante como dependiente económico y no se le da permiso al cónyuge a trabajar. Entonces, obviamente, pasan a la ilegalidad.
la nueva ley propone que sí se les dé permiso de trabajo. Además, el extranjero tiene que tener un permiso de la Secretaría de Gobernación para casarse, para divorciarse, para adoptar hijos. Es decir, se le da a la Secretaría de Gobernación autoridad como si fuera una autoridad civil y no la es. Eso se pretende también eliminar. Ahora, se va a presentar un paquete y vamos a ver lo que dicen lo del Congreso. Vamos a ver lo que dice Secretaría de Relaciones Exteriores, otras instancias en Gobernación, Salud y sobre todo la más difícil de todas es la Secretaría de Trabajo, que es la que no se ha pronunciado al respecto. No establece tampoco un catálogo de derechos y libertades de los migrantes, ni cuenta con mecanismos efectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos. En el párrafo, en el artículo 7, no se cuenta con sistema de sanciones y consecuencias de los que infringen estos derechos, ¿no? Tampoco esta Ley General de Población establece facultades y obligaciones de las autoridades, como les comentaba yo, por ejemplo, la PGR, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad Pública, porque falta esta visión de lo que sería la migración, y la idea es fomentar la integración de los extranjeros al país, la repatriación de los indocumentados a lugares de origen o la reintegración de los que regresan al país. Lo que se pretende en esta nueva ley es que los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, tal como dice la Convención, tengan acceso a los servicios de educación básica, salud y asistencia social, derecho al trabajo, unidad de reunificación familiar, impartición de justicia y respeto a la diversidad. Se dan casos en muchos municipios de México que los niños de los migrantes mexicanos llegan al país por temporadas o a pasar o porque son deportados, y al no tener el acta de nacimiento mexicana, los maestros los rechazan y no les permiten entrar a clases. A esos absurdos se llega. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, se hizo un programa así expedito para darles acta de nacimiento mexicana a todos estos niños, ¿no? Y los tuvieron, o sea, se dan estos absurdos que no es de las autoridades, aquí es de la población. O sea, maestros que impedían que los niños fueran, siendo niños mexicanos, pero como venían de Estados Unidos, no traían consigo su acta mexicana. Bueno, se va a reducir la cantidad de visas que hay. Va a quedar una visa de turista, bueno, es lo que se pretende en el anteproyecto, ¿no? Va a quedar el visitante. Ya no se usa mucho la visa de turista, se usa la palabra visitante casi en todo el mundo, ¿no? Pero hay visitante con permiso de trabajo, visitante local, visitante trabajador fronterizo, residente temporal, estudiante y residente permanente. Se les va a dar los derechos a los residentes. Y respecto a la emigración, que por lo general las leyes de migración mexicana han ignorado a los emigrantes, se va a insistir en programas de trabajo temporal, tratar de facilitar el retorno y la reinserción, que es muy difícil. En la frontera, ante las deportaciones diarias que hay, que simplemente en Tijuana, en San Isidro, llegan como 800 diarias. Y son recibidos ahí por migración, por médicos, se les pide o se les solicita datos básicos como de dónde vienen, de qué estado son, y se les ofrece si quieren hacer una llamada a casa, una compañía telefónica, no Telmex, les da una llamada gratis, pero llegan en shock, la mayoría llega en shock, es brutal la experiencia de ser deportado. La mayoría lo rechaza porque van a volver a intentar cruzar. Ya luego, después de 1 o 2 días, van y sí aceptan comida, albergue, y se ve si hay algo de trabajo, si tienen bases de datos con las secretarías de los estados, a ver en dónde hay posibilidades de trabajo. Pero sabemos que la situación económica ahorita no da para eso, ¿no?
Entonces, bueno, se plantea esta forma de repatriación o de reinserción. Vamos a ver esto cómo funcionará más adelante, ¿no? Bueno, quizás va a funcionar cuando México en un futuro lejano tenga un nivel económico alto y el regreso de los mexicanos será muy alto también. No, sí, así se ha dado en otros países. A ver si algún día ocurre por acá, ¿no? Bueno, esos son realmente los puntos que se están discutiendo, pero lo que les quería yo enfatizar es que hay una nueva actitud de tomar el tema migratorio en sus tres vertientes de una manera más ordenada, de una manera más acorde a lo que se ha firmado y a cuáles son los tiempos actuales en el mundo, y espero que se logre, ¿no? Esta es una idea que se va apenas a presentar. Entonces las doy como primicia. Bueno, pues